la va a entregar, ahorita vamos a ver cómo, y se va a ir otra cantidad que también va a oxígeno en la sangre no oxigenada o venosa. Y al mismo tiempo que entrega oxígeno, a cambio le dan cierta cantidad de CO2, que el CO2 va a ir de tres maneras. Le apedamos el CO2 libre o disuelto, CO2 unido con hemoglobina, que es la carbaminohemoglobina, y la forma más importante, que es la de bicarbonato. ¿De acuerdo? Ahora, ya les dije cómo se calcula la cantidad de oxígeno. Es muy fácil. Ahora, podemos también hacer la fórmula multiplicando la presión de CO2 por el oxígeno, por el valor de solubilidad del CO2, sí, pero hay una forma más rápida. Entonces, la fórmula es la siguiente. ¿Se acuerdan de algo que se llama cociente respiratorio? Que decía que por cada 1.2 milímetros de mercurio de oxígeno que se consumían se iba a producir una de CO2 o al revés, ¿no? Entonces, se produce una molécula de CO2 por cada 1.2 de oxígeno que se consumen, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago el cálculo de cuánto CO2 se está produciendo? Lo hago muy rápido, vean. Tomo lo que se haya tomado de oxígeno. En el ejemplo de ayer, ¿se acuerdan que fueron 250 mililitros por minuto? Entonces, este valor, el consumo de oxígeno, lo multiplico por 0.8, que es el cociente respiratorio, y me va a dar ¿cuánto? 200 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto por qué es? Porque les dije, por cada molécula, por cada 1.2 de oxígeno que se produzca, va a haber una producida de CO2. Entonces, para evitarnos hacer cuentas, multiplico lo que haya consumido de energía, en este caso, perdón, de oxígeno, por 0.8, y esa es la cantidad producida de CO2. ¿Ok? Esa es la cantidad producida. Ahora, esto me evita hacer muchas cuentas. ¿Por qué? Vamos para allá. Si yo les dije, muchachos, el CO2 se transporta de tres maneras, ahorita me voy a regresar a esto, no se preocupen. Si el CO2 se transporta de tres maneras, una que es justamente como CO2 disuelto en plasma, otro como justamente en forma de compuesto carbamino, que es unido a hemoglobina, y otro en forma de bicarbonato con distintos porcentajes, para hacer el cálculo más rápido y ya no estar haciendo las operaciones que hicimos ayer, tomo el total del oxígeno producido, ojo con esto que ahorita calculamos rápidamente que es 200 mililitros, y lo multiplico por ¿cuánto? Pues 200 por 0.07, ¿cuánto da, chicos? 14, sale. Luego, 23.23 por 200, ¿cuánto da? 46. Esto, chamacos. 46. Y 200 por 0.7, 140. Entonces ya sé que van a ir 140 mililitros en forma de bicarbonato, 46 mililitros en forma de carbaminohemoglobina y 7 mililitros, 14 mililitros como oxígeno disuelto. Es más rápido. Entonces, por ejemplo, el día que les toque hacer este ejercicio, les voy a preguntar el objetivo es encontrar cuánto oxígeno se produjo, ¿cierto? Pero también les voy a poner abajo, cuánto CO2 se produjo, cuánto CO2 se produjo y cuánto está viajando en cada una de las formas que puede viajar. Entonces, por ejemplo, si les digo, el consumo de oxígeno, presten atención a este ejercicio, es de 500, porque la persona estuvo un poquito agitada, ¿no? Consumió 500 mililitros de oxígeno por minuto. ¿Cuánto de CO2 produjo? 400. ¿Sí estamos bien? ¿En la misma sintonía? ¿Sí? Sí, Pi. A ver, les dije, del total de oxígeno producido, eso se multiplica por el cociente respiratorio, que es 8. Nos evita hacer cuentas. ¿Por qué por 0.8? Porque yo les dije, por cada molécula por cada 1.2 moléculas de oxígeno que se consuman, va a haber una producida de CO2. ¿Ok? Entonces, si yo divido esa producida entre los 1.2 consumidos, me sale 0.8. ¿Ok? Me evita hacer muchas reglas de 3 en el futuro. Entonces, la cantidad de oxígeno consumido que me salga, lo multiplico por 0.8 y ese fue el CO2 que se produjo. ¿Ok? Ahora, ya para no estar haciendo cuentas, ya sé que de ese 100% de CO2, el 7% viaja de una forma, el 23% de otra y el 70% de otra. Pues ya nada más tomo ese total y lo multiplico por 0.07, por 0.7 para el 70% y por 0.23. ¿Ok? Y ya me sale cuánto CO2 va a estar viajando en forma de bicarbonato, en forma de carbaminohemoglobina y como CO2 disuelto. ¿Ok? Entonces,
¿cuánto fue el CO2 producido? 400 ¿qué? 80. Muy bien, ¿cuánto está viajando como carbaminohemoglobina? Ese 480 lo multiplican por ¿cuánto? Punto 23. ¿Y cuánto sale? 110. Ahora, ¿sí seguros? Ahora, ese mismo 480 lo multiplican por punto 7 para saber cuánto va a ir en forma de bicarbonato. ¿Cuánto sale? 333. Muy bien, sí. ¿Y cuánto está viajando como oxígeno, CO2 disuelto, perdón? 33.6. Si suman los tres les tiene que dar el 480. Ya me ahorra estar haciendo los cálculos con la fórmula que más o menos se parece a la que vimos ayer. Es muy parecida, de acuerdo, nada más que ahí se sustituye la solubilidad del oxígeno por el CO2, pero esta es la forma más rápida. También es confiable, sí, porque se supone que cuando se consuma de oxígeno tiene que haber cierta producción de CO2, entonces es muy rápida y más confiable y igual de confiable, ¿de acuerdo? Ahora, importante muchachos, así es como viaja el CO2, ¿ok? Y vean, este es el esquemita igualito al que vimos ayer, pero para CO2. Viene el tejido, que en este caso ahora sí voy a ocuparle a esta cosa, que produce CO2, lo entrega y lo puede entregar a la hemoglobina para que viaje como carbaminohemoglobina, lo puede entregar al eritrocito para que lo transforme en bicarbonato o puede irse libre. Independientemente de cómo vaya, viaja hasta el alveolo y ahí ocurre la difusión como ya lo hemos estado comentando, ¿de acuerdo? Y los porcentajes, esos sí van a ser constantes. Estos son los porcentajes, ¿ok? Ahora, esta parte ya quedó clara, es muy fácil, ¿verdad? Muy bien. Ahora, rápidamente, ¿cómo es que se hace la entrega y recepción de oxígeno y CO2 respectivamente? Ya les había dicho, muchachos, aquí llega oxígeno, lo deja y se lleva CO2, pero también oxígeno. ¿Cómo ocurre esta entrega? Más o menos de la siguiente manera. Ahora sí traen su trapito, ¿no? Entonces, por favor. Entonces, presten atención al dibujito. Voy a poner con color rojito el capilar arterial, ¿ok? Y voy a poner con color azulito, gracias Naye, el capilar venoso. Y la célula, en este caso, la voy a poner, las células de todo el organismo, las voy a poner en color verde, ¿ok? Dando por hecho que estas células, a través del metabolismo, muchas veces, chicas, están produciendo CO2 todo el tiempo. Ahora, la cantidad de CO2 que producen ellas es muy elevada comparada con la cantidad de CO2 que se localiza en los capilares, ¿ok? Entonces, por gradiente de presiones, el CO2 siempre va a querer ir a donde hay menos. Entonces, se va a tratar de estar moviendo hacia acá, siempre, ¿ok? Ahora, ¿por qué o cómo justifica eso? Lo siguiente, el eritrocito venía con 98% del oxígeno, ahí viene el eritrocito. Y la hemoglobina, ojo con esto, venía unida justamente al oxígeno en forma de oxihemoglobina, ¿cierto? Ahí viene. Ahora, importante, el CO2 va a querer difundir y va a tener, digamos, tres maneras de irse. La manera más fácil, que es el CO2 disuelto, va a decir, bueno, ya me voy, 7%, ¿ok? Se va disuelto en el plasma. La otra cantidad de CO2 va a venir y va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo? Dame esa hemoglobina. Y se pega a la hemoglobina, lo cual hace que la hemoglobina libere oxígeno. Y se forma carbaminohemoglobina. Y se va. ¿Qué porcentaje? 23%, ¿ok? Ahora, la otra, muchachos, es lo siguiente. Algunas hemoglobinas que también venían unidas a oxígeno, ¿ok? Van a tener la función de amortiguador. ¿Qué es lo que ocurre? El CO2 va a venir, se va a meter y es muy ácido y para poder amortiguarlo, la anhidrasa carbónica lo fusiona con agua produciendo ¿qué? Ácido carbónico y después lo descompone en bicarbonato, ¿ok? En bicarbonato e hidrogeniones. El detalle de estos hidrogeniones, que aquí voy a encerrar en un circulito, es que los hidrogeniones generan una disminución del pH, ¿ok? Y acuérdense que la hemoglobina es la amiga de todos. Entonces le dice, este medio está muy ácido, no te preocupes, yo lo amortiguo, yo lo acaparo. Entonces la hemoglobina se va a sacrificar, por decirlo de alguna manera, va a acaparar la hidrogenión y va a decir, pues ni modo, o salgo a todos o te tengo a ti. Lo cual es bueno realmente, porque entonces el oxígeno dice, bueno, está bien, ya me trajiste hasta acá,
el pH se quede ácido. Por eso dice que la hemoglobina es el principal amortiguador, ¿ok? Porque entonces la hemoglobina, vean, dice, ¿sabes qué? Me sacrifico por todos, yo me quedo con el hidrogenión y tu oxígeno, de modo, ya lo libera y el oxígeno por gradiente de presiones va a quererse mover hacia la célula. Ok, esto no es malo, realmente esta disminución de la afinidad hacia el oxígeno no es mala, porque ya lo está haciendo a nivel del tejido, que era el objetivo, entregarle el oxígeno al tejido. Ok, este efecto que acabamos de ver, que es una disminución de la afinidad del oxígeno hacia la hemoglobina o viceversa, es el efecto Bohr, ok, que solo, pregunta de examen, ocurre en los tejidos y es fisiológico, es algo bueno. Ahora, ya este fue mi esquemita, ¿no? El feo. Ahora, lo que les acabo de explicar es esto. Esto es lo que ocurre a nivel del tejido. Esta es la célula. Vean, solo que aquí hay un detallito, les faltó dibujar uno, pero bueno, esta es la célula. Les decía, la célula está produciendo CO2 por su metabolismo, pues gracias a lo que se le entregó de oxígeno. Es un ciclo que se repite. Entonces, este CO2 cruza el vaso sanguíneo, incluyendo la célula endotelial, esta es la pared del vaso, y el CO2 tiene 3 rutas. Aquí les faltó dibujar una. Una es que se vaya solito, ¿ok? 7%. La otra es que ese CO2 llegue hacia la hemoglobina y le diga, ya, por favor, me quiero quedar contigo, suelta el oxígeno, que tampoco dibujaron. Y se forma justamente el compuesto carbaminohemoglobina, ¿ok? Ese oxígeno que va a pasar se va a salir para acá, ¿bien? Ahora, la otra que es la más importante es la acción de la anhidrasa carbónica. Ahora, importante, una parte de CO2 se mete al eritrocito junto con cloro, a eso le llamamos desplazamiento de cloro, o mejor dicho, desplazamiento de cloruro. Hay un, digamos, se meten los dos juntos para compensar las cargas. Entonces, entra el dióxido de carbono, se une a agua y la anhidrasa carbónica lo transforma en ácido carbónico. Después se disocia y queda bicarbonato. El bicarbonato dice, ya vine, ya me ocultaste, me voy a ir disfrazado, y se va. Y se sale y se va también hacia la sangre venosa. Y el hidrogenión, muchachos, dice, pues ¿ahora qué? Y la hemoglobina dice, ¿sabes qué, oxígeno? Aquí hasta acá llegamos tú y yo. Se queda con el hidrogenión y entonces se queda la hemoglobina unida al hidrogenión amortiguando el pH ácido y el oxígeno sale y se mete a la célula. ¿Ok? Este efectito es efecto Bohr. ¿Bien? Ahora es lo que ocurre a nivel del tejido. A nivel del capilar pulmonar ocurre exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Es que iba a preguntar sobre el desplazamiento de cloruro cuando se mete al eritrocito. ¿No era por intercambio con bicarbonato de cloruro? O sea, entran aquí uno y sale uno y este mismo desplazamiento sirve justamente para entrar CO2. O sea, lo puedes ver como que entra CO2 y cloruro, carga y carga, o lo puedes ver como que entra cloruro y sale bicarbonato. Probablemente tiene que ocurrir primero esto, si no, ¿cómo sale el bicarbonato, no? O sea, no puede salir primero antes de hacer el cambio. ¿Sí me explico? O sea, sí lo puedes ver de esa manera, pero ¿cómo sale el bicarbonato si todavía no se ha producido? ¿Ok? Bueno, pero sí, también lo puedes ver así porque se va a repetir. ¿Bien? Ahora, este efecto Bohr, solo en los tejidos. Y el término general o la definición del efecto Bohr es que hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina a nivel justamente hacia el oxígeno cuando hay un aumento de CO2. O sea, aumenta el CO2, disminuye la afinidad. Ya vemos que no es tan directo, ¿verdad? Porque tiene que pasar por todos estos pasos. El efecto Haldane es lo contrario. Entonces, imagínense, voy a hacer el supuesto, chicos. Imagínense que aquí ya el eritrocito ya viajó y se fue al capilar pulmonar. Ahí está, es este. ¿Ok? Aquí está el alveolo, ¿bien? Y allá está el eritrocito. Pensemos que ya viajó. Fin. ¿Cuál era el objetivo en este caso del eritrocito? Venir a entregar el CO2 y llevarse oxígeno para repetir el ciclo. ¿Ok? Entonces, vean lo que ocurre. Está el alveolo, ojo con esto, muchachos, y el alveolo, que tiene una gran cantidad de oxígeno, va a empezar a mover el oxígeno hacia justamente el interior del eritrocito, hacia la sangre, la va a estar oxigenando por gradiente de presiones. Ahora vean, este oxígeno, muchachos, cuando aumenta, tiene una mayor cantidad y el oxígeno le dice a la hemoglobina, ¿sabes qué? Pues ahora somos demasiados y ahora necesito que nos lleves, ¿ok? Y entonces el oxígeno se une a hemoglobina, lo cual provoca que la hemoglobina deje el hidrogenión, o sea, es exactamente lo contrario. Disminuye, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, el hidrogenión se viene otra vez y se junta
por completo. ¿Para qué? Para revisarle toda la hemoglobina al oxígeno, ¿ok? Es decir, ¿qué CO2, doctora? ¿Cuál de los tres CO2 es el que más se difunde? El que venía unido a hemoglobina, ¿ok? Porque nosotros queremos que la hemoglobina quede disponible ¿para quién? Para el oxígeno. Por eso la saturación se recupera. O sea, ven que era de 70 en la sangre venosa la saturación y se recupera al 100% en la sangre arterial, ¿ok? Y hay otra cantidad que sigue viajando en forma de bicarbonato, ¿ok? Por eso medimos también bicarbonato a nivel arterial y a nivel venoso. Ahora, ojo con este detalle, muchachos. La anhidrasa carbónica no solo está en el eritrocito. ¿Qué otros tejidos lo tienen? Riñón, sobre todo riñón. O sea, hay muchos que lo tienen realmente, pero principalmente riñón, que es lo que vamos a retomar la siguiente clase o semana. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó ahí? Doctora, entonces primero es el efecto Bohr, donde entra el CO2 al eritrocito y bueno, forma hay un proceso. El efecto Bohr es al revés, Naya. Sale el oxígeno del eritrocito o entra el CO2 al eritrocito. Por eso, entra CO2 al eritrocito, luego desecha bicarbonato y entonces en el efecto de arriba, el Halder, entra el, ¿cómo se llama? El CO2 al eritrocito y sale el CO2 al alveolo. Es que me perdí. Yo también, Naya, no lo entendí. A ver, efecto Bohr es justamente el siguiente. En el efecto Bohr, lo que ocurre es la entrada del CO2 al eritrocito, lo cual promueve la liberación de oxígeno. Entonces, si lo quieren ver muy grueso, va a ser el CO2 entra, sale el oxígeno. ¿Ok? Así si lo quieren ver muy grueso. Y el efecto Haldane es lo contrario. Entra el oxígeno y sale el CO2. ¿Ok? Así nada más, si lo quieren ver muy simple. ¿Bien? Bueno, ahora entonces, este efecto Haldane se dice que justamente aumenta o disminuye la afinidad por la hemoglobina, por el oxígeno. La aumenta. Entonces, una manera fisiológica de verlo es el efecto Bohr disminuye la afinidad por el oxígeno, ¿ok? Y el efecto Haldane aumenta la afinidad por el oxígeno. Esa es una manera de definirlo. La otra manera de definirlo es así. Cuando el efecto Bohr, ojo, que es el de abajo, cuando la concentración de dióxido de carbono es alta como en los tejidos, se une al CO2 a la hemoglobina, lo cual disminuye la afinidad por el oxígeno, promoviendo que se libere. Lo cual, repito, es bueno porque el objetivo es la liberación del oxígeno, ¿ok? Y el efecto Haldane es lo contrario. Ojo, Naye, cuando el oxígeno está muy aumentado, como lo ocurre a nivel alveolar, entonces ese oxígeno promueve la liberación de CO2 por parte de la hemoglobina, lo cual aumenta la afinidad de hemoglobina por el oxígeno. ¿De acuerdo? Son opuestos y los dos son ideales. Ahora sí, ¿preguntas? ¿No? Pensé que no. Muy bien, entonces, esto, muchachos, aprovechando que... ¿Sí quedó claro esto? Esto es la entrega-recepción de oxígeno y CO2 respectivamente. Y es el objetivo de todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Ahora, esto de afinidad lo voy a retomar, que ya es lo último que vamos a comentar de esta parte. Les decía, la afinidad se refiere a la capacidad que tiene una molécula de unirse con otra. ¿De acuerdo? Y esto lo acabamos de ver justamente con respecto a la hemoglobina y el oxígeno. Ahora, importante, existe algo que se llama curva de disociación de la oxihemoglobina. En nuestra mente, para que no nos confundamos, lo vamos a llamar la curva de afinidad del oxígeno con la hemoglobina. ¿Ok? Porque realmente es lo mismo. Entonces, esta curva ocurre o explica el comportamiento de la hemoglobina con respecto al oxígeno. Ven que ayer en el video les dije, la hemoglobina es muy difícil de conquistar al inicio, ¿no? O sea, como que dice, ay no. Pero ya cuando toca un oxígeno ya quiere el otro y luego el otro y luego el otro. ¿De acuerdo? Hasta que se sature. ¿Bien? Entonces, a mayor cantidad de oxígeno, mayor saturación va a haber. ¿Ok? Y esto lo voy a ver en esta curva que explica el comportamiento de la presión de oxígeno con respecto a la saturación. Ahora acuérdense, la presión de oxígeno ideal es la que tenemos cuando estamos a nivel del mar, que va a ser más o menos de 100 milímetros de mercurio, 98 después de los shunts, ¿de acuerdo? Y ojo, esta es como se va saturando, recordando que la saturación es la cantidad de hemoglobinas llenas de oxígeno, ¿ok? Entonces la curva se comporta de esta manera, tiene dos regiones, región A, región B. Esta región A también le llaman región de saturación rápida y esta región le llaman región
región de saturación lenta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí al inicio, cuando todavía no ha tocado ningún oxígeno, pues no hay nada, pero en cuanto empieza a tocar el primero, va a querer el segundo, el tercero, el cuarto y se va a ir llenando cada vez más. Obviamente, este es como un carrito, ¿ok? Es un carrito que tiene un límite de llenado. Ahí está el carrito, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que mis hemoglobinas están completamente saturadas, están llenas, ¿ok? Y hagan de cuenta, la primera región se llena muy rápido, ya después se llena más lento, ¿ok? Porque ya se están llenando casi todas. De tal manera que cuando llegamos al límite de 100 milímetros de mercurio, las hemoglobinas, todas las hemoglobinas ya están llenas, ya no se pueden llenar más. Aunque yo le quiera meter una presión más alta, ya no va a haber cómo transportarla. Entonces, ojo con esto. En la mecánica ventilatoria, o sea, cuando damos ventilación mecánica, tenemos que estar monitorizando cómo mejora la saturación y no dar un exceso de oxígeno. Porque en vez de, doctora, entonces, por ejemplo, si yo cambio la FiO2 de 21 a 40%, cambio la presión inspirada de oxígeno y va a aumentar la cantidad de oxígeno que haya disponible. Si la saturación ya llegó al 100% y yo sigo metiendo oxígeno, pues no pasa nada, ¿no? Sí pasa. ¿Dónde está el otro oxígeno que yo ya estoy metiendo de más? Si mi carrito ya está lleno. ¿El que es el disuelto en el plasma? En el disuelto, ¿ok? Entonces yo voy a aumentar el oxígeno disuelto y de que le va a llegar más oxígeno al tejido, le va a llegar. Ahora acuérdense, les dije, ni tan mucho ni tan poco. El oxígeno en exceso también promueve la generación de especies reactivas de oxígeno y apoptosis, ¿ok? Entonces, si yo trato de meter una presión aquí de 600, 500, ya habiendo alcanzado una saturación del 100%, voy a estar dando un exceso de oxígeno, de acuerdo a lo cual no es positivo para las células, ¿bien? Entonces, ojo con esto, muchachos. Esto que viene aquí en la curvita es el comportamiento normal y hay un punto que se llama P50. La P50, como su nombre lo indica, es aquel valor que nosotros tenemos cuando ya se saturó al 50% la hemoglobina. Y vean qué interesante, este valor se alcanza con una presión apenas de 25 milímetros de mercurio. O sea, tenemos realmente poco oxígeno y ya se ve la saturación al 50%. Porque la hemoglobina dice, ay, antes de que se me vaya lo agarro, ¿de acuerdo? Ahora, esto es lo mismo que les había puesto la otra vez en la tablita. En esta tablita, vean, muchachos, con una presión, aquí está la presión en milímetros de mercurio, aquí está la saturación, ¿ok? Ahora, ¿cuándo consideramos una saturación normal, no patológica? Cuando esté por encima de 94. Si realmente encima de 90 todavía decimos, es fisiológica, aunque parezca que no. ¿Ok? Ahora, entonces, esta es la relación. Ahorita me regreso. Y nos ayuda a medir justamente lo que llamamos hipoxemia, cuando hay una disminución de oxígeno en la sangre, ¿ok? Y la hipoxemia se clasifica en niveles, grado A, grado B, grado C. Obviamente, o leve, moderada y severa. Obviamente, a mayor hipoxemia, más fácil es que haya muerte tisular, ¿ok? Bueno, ahora, muchachos, este es el comportamiento normal de la curva. Cuando hay una afinidad adecuada por la hemoglobina hacia el oxígeno. ¿Qué pasa cuando la afinidad aumenta? La curva va a tener un desplazamiento. Es decir, si yo digo que la afinidad aumenta, quiere decir que la hemoglobina va a captar más rápido el oxígeno. Entonces se va a ver así, ¿ok? Se desplaza hacia acá porque lo agarra mucho más rápido. Y cuando la afinidad disminuye, quiere decir que no tiene tanta capacidad de captar oxígeno. Y entonces la curva se va a ir más lenta, se va a mover hacia acá. Estos se llaman desplazamientos hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros acabamos de ver un ejemplo. ¿Qué me provocaría un desplazamiento de la curva hacia este lado? Es decir, una disminución de la afinidad. El efecto Bohr. Muy bien, ¿qué otra? Un pH más ácido. Muy bien, ¿qué otra? ¿La qué? La temperatura, muy bien. Disminución o aumento. ¿Aumento o disminución, Patria? ¿Por qué? Porque si hay menos temperatura en el caliente, es menos metabólicamente activo. Necesita menos requerimientos de oxígeno. Entonces disminuye o aumenta la afinidad. Aumenta, Patria. Porque si el oxígeno no necesita, ¿para qué se lo doy, no?
entonces aumenta la afinidad, ¿ok? Entonces, esas son las principales determinantes. Y la otra, el CO2. A mayor CO2, la afinidad disminuye, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces, estos desplazamientos se llaman desplazamientos hacia la izquierda y hacia la derecha. Aquí se los puse. Vean lo que les decíamos a sus compañeros. ¿Qué me causa un desplazamiento hacia la derecha? ¿Qué me causa un desplazamiento hacia la izquierda? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un desplazamiento a la derecha, es este, ¿ok? Entonces, la curva se va hacia allá. ¿Qué me puede provocar esta disminución de la afinidad? Ya lo habían dicho ustedes. Un aumento de la PCO2, ya vimos porque desencadena el efecto Bohr, que también me promueve una disminución del pH, ¿ok? Y la otra, lo que decíamos con Patrick, el aumento de la temperatura. Cuando tengo un aumento de temperatura, muchachos, yo lo que voy a querer hacer es dar oxígeno al tejido, ¿de acuerdo? Al revés que cuando hay una disminución. Cuando hay una disminución es que el tejido o está metabólicamente muy inactivo, o sea, tiene poca actividad, entonces hay para qué le doy oxígeno, ¿no? No lo quiero matar por el exceso de oxígeno, ¿ok? Muy bien. Y la otra, muchachos, y exactamente ocurre lo contrario cuando la curva se desplaza hacia acá, un desplazamiento hacia la izquierda, que quiere decir que la afinidad está aumentada. Ahora, ¿qué me puede provocar un aumento de la afinidad? Todo lo contrario. Una disminución de la PCO2, un aumento del pH, una disminución de la temperatura. A ver, ¿por qué una disminución de la PCO2? Por dos cosas. Si hay poca PCO2, o sea, hay poco CO2 producido, significa que la célula no está trabajando, ¿verdad? Si no está trabajando mucho, ¿para qué le doy más oxígeno? La voy a hacer daño, ¿ok? Entonces, si no me estás entregando CO2, lo siento, no te doy oxígeno. Ya vimos que la consecuencia viene del efecto Bohr, ¿ok? Lo mismo reflejado en el pH, y cuando hay una disminución de la temperatura, pues tampoco hay entrega de oxígeno, ¿ok? Se lo queda la hemoglobina. Ahora, en la hipotermia, ¿cuáles son entonces las causas de lesión tisular? Según lo que les acabo de decir. Que no hay entrega de oxígeno. Una y la otra. ¿Cómo está el flujo? Disminuido. Entonces, las dos causas de daño tisular, las dos principales causas de daño tisular en la hipotermia son una, la disminución del flujo. O sea, están llegando poco los eritrocitos. Y otra, los eritrocitos que lleguen no van a querer soltar la hemoglobina, el oxígeno, perdón. Entonces, obviamente las células se quedan sin oxígeno y eso va a causar muerte de la célula. ¿Ok? Son las dos maneras. Y la otra, ojo con este compuesto. A ver, ¿qué tipo de glucólisis hace el eritrocito, niños? Anaerobia. Anaerobia, pues porque sus orgánulos ahí no están. Entonces, un producto de la glucólisis anaerobia del eritrocito es el antes llamado 2,3-difosfoglicerato, ahora se llama 2,3-difosfoglicerato. Este tiene un detalle, que cuando hay un aumento de la glucólisis, este genera cargas que van a disminuir el pH. Y entonces van a generar un pH ácido que la hemoglobina va a querer amortiguar. Entonces, el aumento de la producción de este compuesto provoca una disminución de la afinidad, ¿ok? De la hemoglobina. Ahora pregunto, ¿por qué en el mal de montaña hay un aumento de producción de este compuesto? ¿Ah? Porque hay una presión facial disminuida, entonces pues, le llega menos oxígeno a los tejidos en general, ¿no? ¿Pero por qué se produce más? Si la glucólisis del eritrocito es anaerobia. Pregunta para mañana. O sea, ¿por qué se produce más este compuesto a mayor altura? O sea, va más o menos, pero no. ¿Ok? Pregunta para mañana. ¿Esto? Pues puede ser que cuando esté disminuida la presión de oxígeno, Eso sí. entonces los tejidos empiezan a hacer pues lo mismo que el eritrocito. ¿Qué lo qué? Que el eritrocito empieza a hacer una glucólisis anaerobia. Esa es una. Y la otra, el mismo eritrocito aumenta la producción, pero ¿por qué? Es lo que quiero que me digan, ¿por qué el eritrocito la aumenta?
No, en el mar de montaña está entrando poco, Héctor. Te vas tan arriba que no hay oxígeno. Ay, porque hay menos oxígeno. No, tiene que ver con algo más fácil. ¿Cómo está el flujo? ¿Ok? ¿Cómo está el flujo? Nada más les dejo eso. Bueno, este sería el resumen de lo que causa. Bueno, entonces, repito, cuando hay desplazamiento hacia la izquierda, la afinidad aumenta. Cuando hay desplazamiento hacia la derecha, la afinidad disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les dejo el resumen de cuando hay desplazamientos a la izquierda y qué porcentaje puede provocar el movimiento o digamos el desplazamiento. ¿Ok? Esta parte está muy interesante. Ahora, ojito con esto, vean, esta gráfica, creo que no me acuerdo qué. Aquí vemos la causa de desplazamientos a la derecha, son las 4 principales causas. Vean que aquí todavía estaba viejito el libro, pobrecito. Y también justamente con qué tanto se desplaza la curva cuando hay cambios en el pH. Vean, pH neutro, desplazamiento a la derecha cuando hay un pH ácido que disminuye la afinidad y desplazamiento hacia la izquierda cuando hay un pH alcalino. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, esta curva es la que solamente sí nos ayuda para entender cómo ocurre justamente el comportamiento de la hemoglobina con respecto al oxígeno. Y ojo, otra cosa importante, muchachos, también nos ayuda a entender los grados de hipoxemia y por qué los pacientes se deterioran muy rápido. Porque de pronto, me voy a ir para mi curva, muchachos, de pronto resulta que yo tenía a mi paciente saturando al 80%, bueno, al 90%, ¿ok? Al 90%, que más o menos corresponde a una presión parcial de oxígeno, está un poquito puesto, del 60%. Entonces resulta que de pronto veo que ¡pum! El paciente empieza a irse para abajo, porque así como esta curva va en meseta arriba y en picada abajo, también es hacia allá el comportamiento y hacia acá. O sea que a medida que se va disminuyendo la presión, voy a ver la saturación que cae súper rápido. ¿Sí me explico? O sea, el paciente puede estar saturando al 90%. Lo dejo avanzar y de pronto, ¡pum!, ya satura al 80%. Otro ratito y ¡pum!, ya satura al 50%. ¿Por qué? Porque está en este momento de movimiento rápido de la curva. ¿De acuerdo? Es la fase rápida de curva. Entonces, si graficamos rápidamente los índices del grado de hipoxemia, que es esos cambios en la cantidad de oxígeno que recibe justamente cuando hay una alteración, ya sea en la ventilación, en la difusión o en la perfusión, la hipoxemia se caracteriza, perdón, me voy a regresar aquí. No, sí, se caracteriza por evaluar justamente cuánta saturación tenemos de oxígeno en la sangre. Y nada más antes de ver esa tablita, hacer la aclaración entre hipoxia e hipoxemia. Así como ocurre en acidemia y alcalosis, más o menos ocurre lo mismo aquí. La hipoxemia es la disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre, medida por la saturación o por la presión en milímetros de mercurio. Y la hipoxia es cuando ya la célula se está quedando realmente sin oxígeno y entonces ya empieza a haber compromiso de su función. ¿Ok? Esta es más difícil de evaluar. ¿Cómo la mido? Por ejemplo, cuando hay aumento de lactato. ¿Ok? Pero esta es más fácil de medir, que es lo que mido en la gasometría. O sea, esta la veo fácilmente de cuando ya hay poco oxígeno, la saturación está baja, etc. Esta es más difícil de ver y solo puedo decir que hay hipoxia cuando compruebe que hay muerte celular, midiendo, por ejemplo, lactato por un lado o por el otro lado midiendo fosfolípidos de membrana que ya estén fuera, en el plasma, ¿ok? Como los marcadores de apoptosis que vieron en biología. Bueno, entonces vean, ¿cómo se clasifica la hipoxia? Se clasifica en grados dependiendo la presión que haya con respecto a la saturación. Entonces les decía, realmente la saturación ideal se considera por encima del 94%, dando por hecho que tenemos una presión arterial de oxígeno de 75 a 100, que es la normal. Entonces, por ejemplo, yo que vivo en Puebla, pobre de mí, he de tener como 75 milímetros de mercurio, pero mis hemoglobinas están casi llenas, entonces por eso mi saturación se ve normal, ¿de acuerdo? En cambio, cuando ya tenemos una presión de oxígeno mucho menor al 70, entonces la saturación ya se empieza a ver disminuida, del 91 a 94. Muchos autores dicen, bueno, aunque sea hipoxia leve, está dentro de lo fisiológico, entonces aquí vamos a estar bien. Y justamente es el comportamiento de la curva que les acabo de decir, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ya tenemos una presión de milímetros de mercurio de 60? Estamos por acá y la saturación está todavía en el 90 al 86. Pero vean, cuando empiezo a bajar hacia acá, de pronto, ¡pum! Ay, perdón. Ahí está. Cuando ya empiezo a bajar, muchachos, ojo con
con 60% de saturación se viene. O sea, el oxígeno con 60 tiene como 25 milímetros de mercurio, menos, como 20, no, sí, como 25, o sea, ya casi no tiene oxígeno. Entonces, menos de 86, ¿de acuerdo? Menos de 86, porque ya me indica que tiene muy poco oxígeno y que se me va a deteriorar. O sea, todavía lo tengo en este periodo. Si le doy chance tantito, se me va a ir, pum, para abajo. Entonces resulta que justamente, no sé si les tocó ver pacientes ahora de COVID, espero que no, de COVID, perdón, que de pronto estaban saturando al 86 y ya a las 3 horas estaban en 70, o sea, porque están en esta curvita, en la pendiente, ¿de acuerdo? Bueno, esos son los grados de hipoxemia. Ahora, rápido, nada más, ¿qué me la puede causar? Según lo que hemos estado viendo en las clases, muchachos, me la pueden causar problemas de la ventilación, es decir, que esté llegando poco oxígeno al alveolo. Puede ser por una enfermedad obstructiva, restrictiva, lo que quieran. ¿Ok? Que no esté llegando el oxígeno al alveolo, que no esté ventilando. La otra, que haya problemas en la difusión, que la ley de Fick esté modificada por aumento o disminución del área, lo que hemos visto. Y la otra es que haya problemas en la perfusión. Este de problemas en la perfusión se refiere a que haya poca sangre o que haya buena cantidad de sangre, haya poco bombeo por parte del corazón como en la insuficiencia cardíaca, o que otra cosa, que haya poca ¿qué? Hemoglobina, porque puede que todo esté perfecto, ¿verdad? Pero si hay poca hemoglobina, ¿quién transporta el pobre oxígeno? ¿Vamos bien? Entonces, estas son las 3 cosas que se pueden afectar y básicamente tenemos varias formas de hipoxemia. La de ventilación baja, que es hipoxemia normal, se caracteriza por una presión arterial de oxígeno disminuida. La hipoventilación, que aquí se está afectando la ventilación, que se caracteriza por hipoxemia, pero también hipercapnia, ¿ok? Que es la persona que está así, ¿ok? Es otra manera. Y la otra, muchachos, cuando hay problemas en la difusión, aquí la característica para cuando yo sé que el problema es en la membrana del alveolo es porque se afecta la ley de Fick, ¿ok? Y el problema no es que no esté llegando una buena cantidad de oxígeno al alveolo, es decir, la presión alveolar está bien y lo que hay justamente es una disminución de la presión arterial. ¿Se acuerdan que les dije que esto se llama gradiente alveolo arterial? ¿Cuánto era lo normal? Si el alveolo está funcionando bien, ¿ok? ¿Cuánto es lo normal que haya de diferencia entre el alveolo y la sangre? ¿Cuánto? 1 a 3. 1 a 3. ¿Se acuerdan que es ese cambio por los shunts? Entonces, ¿cómo puedo yo saber que es un problema de difusión? Porque resulta que sí está entrando una buena cantidad de aire en el alveolo, pero no está llegando esa cantidad de oxígeno a la sangre. Ese es un aumento del gradiente. ¿Y cuál es el problema? Pues un problema en la difusión. ¿Ok? Muy bien. Esa es otra. Y se caracteriza entonces esta hipoxemia por un gradiente alveolo arterial elevado, ¿ok? Y el otro es una derivación del flujo que tiene que ver con problemas de circulación, haciendo énfasis, por ejemplo, a cuando tenemos comunicaciones interventriculares o auriculoventriculares. Entonces ahí hay un cambio de oxigenación, no por la ventilación y la difusión, sino que la sangre se está mezclando con la no oxigenada a través de una derivación del flujo, ¿de acuerdo? Y lo que se caracteriza es porque hay efectivamente una disminución de la presión de oxígeno. Y la otra, ya habíamos quedado, desequilibrio en ventilación-perfusión, que habitualmente se corrigen. ¿Se acuerdan de la relación BQ? ¿Ok? Pues habitualmente esto se corrige. Cualquiera de esas cosas me puede causar hipoxemia y hay 4 tipos rápidos de hipoxemia, ¿ok? Bueno, esta tablita se las dejo. Está bastante bien hecha, siento yo. Aprobado el autor del libro, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces vienen algunas de las que yo les he dicho, ¿ok? Viene cómo va a estar la presión arterial de oxígeno, cómo va a estar el gradiente alveolo arterial y si es útil el oxígeno complementario. En casi todos los tipos de hipoxemia va a ser útil el oxígeno complementario, es decir, el que doy por puntas nasales o el que doy por intubación. Ahorita vamos a ver esos mecanismos. ¿Dónde no va a ser útil de plano? En la que haya derivación del flujo, por ejemplo en los cortocircuitos de derecha a izquierda, que ahí hay comunicación de la sangre venosa con la sangre arterial. Entonces ya se oxigenó mi sangre, pero le digo, moles, ahí te va el CO2, entonces baja el oxígeno. Y aunque yo le esté metiendo oxígeno por vía aérea, se va a seguir combinando esa sangre y no sirve la ventilación, ¿de acuerdo? Por eso tienen mal pronóstico. Y bueno, aquí hay otras causas, también el mecanismo. Si se dan cuenta, todo el proceso que nosotros hemos visto se puede dañar por diferentes causas. Y con base en lo que hemos visto, ya cuando se evidencia la hipoxia,
tenemos 4 tipos de hipoxia que me pueden estar generando como tal daño en la célula. La más fácil de entender es la hipoxia hipoxémica, que como su nombre lo indica, hay baja presión arterial del oxígeno en la sangre. ¿Qué me puede estar causando esto? Pues la hipoxia que vimos por problemas de ventilación o la de perfusión, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay otra que se llama, como su nombre lo indica, hipoxia anémica, en el cual les dije, a lo mejor la ventilación está bien, la perfusión también y la difusión también, pero no tengo hemoglobina, entonces no le va a llegar oxígeno a la célula, ¿de acuerdo? Segundo tipo de hipoxia. Y tercer tipo de hipoxia, hipoxia isquémica, en el cual, como su nombre lo indica, acuérdense, la isquemia es porque tengo un vaso sanguíneo y me está llegando poco el flujo. Puede ser porque el vaso sanguíneo esté obstruido o porque otra cosa se les ocurre. ¿El alveolo esté colapsado? No, isquémica. Ah, O sea que no está llegando el flujo. ¿Por dónde pasar? También hemorragia, no estaba viendo sangre, puede ser. Otra. el tejido no lo sé. La misma insuficiencia cardíaca, si no está bombeando sangre no llega, ¿ok? No llega. Ok, ese sería un tipo de hipoxia isquémica. Bien, y la otra que es muy interesante es la hipoxia citopática o citotóxica, en el cual la célula está, pero la célula no toma el oxígeno. Entonces le llega el oxígeno y se va, tal cual. ¿Cómo lo puedo ver? Porque la cantidad de oxígeno en la sangre arterial va a ser casi la misma que la cantidad de oxígeno en la sangre venosa. Ahora, buscar de tarea causas de hipoxia citopática. Y para esto me sirve el cálculo que hicimos ayer, el consumo de oxígeno en los tejidos. Ven que les dije, habitualmente se consumen 250 mililitros, pero si resulta que yo tengo en oxígeno arterial 220 milímetros de mercurio y tengo en oxígeno venoso 18, consumió muy poquito, ¿no? ¿Por qué? Buscar causas de este tipo de hipoxia, ¿ok? Ahí no es porque no haya oxígeno, sino que la célula no lo quiere, ¿ok? Y habitualmente, no sé si se les está ocurriendo alguno, se debe por intoxicaciones, ¿ok? En el cual hay algo que la célula está abusando y buscar intoxicaciones, ¿por qué compuestos? Que aunque yo le entregue oxígeno a la célula le da igual y no lo agarra, ¿ok? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Muy bien. Y bueno, estas ya nada más se las dejo, son los tipos igual de hipoxia. Y ya por si ustedes esta ya parte ya no la vamos a ver, pero si quieren ver, para hacer entrega de oxígeno suplementario, o sea, de cuando tenemos algún tipo de hipoxemia y queremos revertirla, podemos entregar oxígeno con distintas formas. Pueden ser sistemas de bajo flujo o sistemas de alto flujo, ¿de acuerdo? Es decir, dar oxígeno de a poquito, dar oxígeno a todo lo que da. Y para eso yo tengo que modificar la FiO2, que es lo mismo que PiO2, pero medida en porcentaje. Acuérdense que lo normal es de 21%. Si yo modifico a 24, 28, pues estoy diciendo que le estoy dando más oxígeno del que le hubiera dado la ventilación normal. Esto solo aplica para los tipos de hipoxemia que les acabo de poner en la tablita que revierten con la aplicación de oxígeno. Para aplicarlo, pues yo modifico esto y cuando lo modifico, estoy dando, vean qué cantidad de litros de aire, ¿ya vieron? Cargados de una gran cantidad de oxígeno, ¿ok? Esto ya lo verán en neumo, por eso ya no lo vamos a ver, o en anestesia. Ahí está otra, pues le quieren tomar fotos, está bonita. Y la última que me parece la más completa es, viene cuánto de oxígeno da las cánulas nasales, la mascarilla sin reservorio, la mascarilla con reservorio y en litros. Repito, estos son mecanismos para corregir la hipoxemia, excepto la de comunicación derecha-izquierda, excepto esto, ¿ok? Y estas son las de alto flujo, que también verán cuando vayan, a lo mejor te están yendo a cirugía, ¿no? ¿O estaba yendo? Ahí lo van a ver, acérquense a la máquina de anestesiología y asómense, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos al último punto, control de la respiración por fin. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Todos estos mecanismos que nosotros hemos comentado, muchachos, ya es la última parte, se regulan, ¿de acuerdo? Habitualmente acuérdense que para mantener las constantes fisiológicas en términos normales, lo que usamos son sistemas de retroalimentación, ¿de acuerdo? Que detectan un cambio en la variable y dan una respuesta.
pH, un cambio en la cantidad de CO2 o un cambio en la cantidad de oxígeno. Cuando haya un cambio de este valor por fuera de lo normal, ese se va a considerar un estímulo. ¿Y quién puede darse cuenta de ese cambio? Los quimiorreceptores, ¿de acuerdo? Que tenemos muchos quimiorreceptores a nivel pulmonar, a nivel justamente de vasculatura y también a nivel del mismo sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y bueno, esos quimiorreceptores mandan una señal, ahorita lo veremos, hacia lo que llamamos centro de control, y ese centro de control da una respuesta para mover a quién, realmente a los músculos de la ventilación, ¿de acuerdo? Y ya para corregir el problema, que esto es lo último que vamos a ver. ¿Vamos bien? Bueno, mañana se tiene su calculadora por si acaso, por favor.